Che, ¿Cómo estás, querido? muy bien, no paran, No. los muchachos no paran ni en el feriado, ni en los feriados. No paran ni en los feriados. Hay una nueva operación en marcha, sucia, a mi entender, y nosotros hacemos lo que hace el periodismo. Cuando vos contás cómo la hacen, la desbaratás. Yo acá tengo un glosario que le va a gustar. Cloacas del poder. Ya todo el mundo sabe qué son, ¿no? Espías, es espía. Cofradía, tengo un nuevo concepto. No es que lo inventé yo, pero es la realidad lo inventa. Cofradía de los desesperados. Hay una cofradía de los desesperados. El Ministerio de la Venganza, ya lo conocés, ¿no? Sí, señor. Bueno, de eso tenemos un montón. ¿Qué son grupos? ¿No? Y vas a tener que ver el programa. ¿Acusaciones? Vas a tener que ver el programa, Nacho. ¿Está bien? Chao, querido, hasta mañana. Hasta mañana. Buen programa, ¿eh? Bueno, hoy tenemos un programón, porque viene nada más y nada menos que Luis Brandoni a hablar de la realidad, y lo vi anticipadamente en la última película. La rompe, para mí, 4x4, una de las películas del año. Y entre otras cosas, porque Luis Brandoni la recontra rompe. Pero vamos a hablar de lo que genera la película también. Muy provocadora, muy provocativa de la realidad. Y vamos a hablar con Luis Gasulla también, y vamos a hablar con Juan Manuel López, legislador de la coalición cívica de Cambiemos, y nuestros tres columnistas están muy afilados. Pero no quiero perder ni un segundo, no quiero perder ni un minuto. Esto puede ser considerado efectivamente, como preguntó Zuleta, un último momento, una alerta. ¿Por qué? Porque hay una nueva operación sucia en marcha. Repito, hay una nueva operación sucia en marcha ahora mismo, y el objetivo esta vez es nada más y nada menos que Leonardo Fariña. El objetivo esta vez es nada más y nada menos que Leonardo Fariña, el primer arrepentido. ¿Nos aflojamos? ¿Querés que nos divirtamos un poco? ¿Querés que te cuente esto como una película, como una serie de Netflix? No quiero que... Está Brandoni acá, no quiero competir con él. Bueno, vos seguís más o menos lo que venimos diciendo, ¿no? Cómo nos vamos anticipando. Abortadas que fueron las operaciones sucias denominadas, 1, fake news, falsas noticias. 2, operativo PUF, para apartar a Stornelli, Bonadío y contaminar las causas de los cuadernos de la corrupción. Y Santa Cristina, que también denunciamos el domingo en La Cornisa, los cuentapropistas de las cloacas kirchneristas, repito, los cuentapropistas de las cloacas kirchneristas del poder impulsan una maniobra nueva que cuando te la termine de contar, ya se sentó Luis Gasulla, cuando se siente seguramente me va a dar más información. Cuando te la termine de contar, míralo como una película, esa maniobra, esa operación quedará en evidencia y va a caer por su propio peso. Para eso hacemos periodismo. Eso también es hacer, creemos nosotros, buen periodismo. La nueva operación sucia es contra Leonardo Fariña. ¿Sabés quién es, no? El primer arrepentido y figura clave en la ruta del dinero K. La operación fake news, falsas noticias, noticias falsas, sobre la inminencia del corralito ya fue denunciada y se cayó como un piano. ¿Estamos de acuerdo con eso, no, Cecilia, Hugo, Facundo? Ya está. No existe más. Listo. El operativo PUF contra Carlos Stornelli y Claudio Bonadío, los investigadores de los cuadernos de la corrupción, se pinchó a mitad de camino. Se pinchó. Viste que como en Argentina una noticia tapa la otra, le tiraron, Stornelli resiste, se pinchó. Se pinchó a mitad de camino. El operativo Santa Cristina, para transformar en inocente a la procesada 11 veces, con 5 pedidos de prisión preventiva, se empezó a deshilachar. ¿Cuándo? Después de nuestra denuncia el domingo en La Cornisa. No es que nosotros somos los grandes descubridores de todo. Nosotros contamos los hechos. Y entonces caen por su propio peso. Por eso fuimos atacados personalmente. Por eso apareció un tal... ¿Rolo es? ¿Rolando? Rolando Barreiro. Un tal Barreiro. Escuchá bien. Métete en la película de Netflix. Métete. O en la serie. Un supuesto ex espía de la AFI.
digo supuesto porque no tengo la menor idea, que trabajó hasta hace poco, según dicen, con Marcelo D'Alessio, otro falso abogado, ex no sé cuántas cosas. Barreiro, al parecer, según nuestras fuentes, fue plantado por un grupo de abogados inescrupulosos en la causa que tiene Alejo Ramos Padilla. La intención de este Barreiro, generar mucho ruido y ensuciar a muchos denunciantes de la corrupción K. Ensuciar a muchos denunciantes de la corrupción K. ¿Lo sientan a la suya cuando pueden, por favor? Gracias, Cia López. Colegas vinculados a los servicios, porque están demasiado vinculados a los servicios, que me perdonen, se enojaron ayer. Sí, macho, no te enojes, están demasiado vinculados a los servicios. Mucha información de servicio, de la banda de este, de la banda del otro, muy servicio. Colegas vinculados a los servicios me incluyeron de manera borrosa en las supuestas declaraciones de Barreiro, sin chequear un solo dato, Ni siquiera me llamaron a mí. Lo más lindo que después me querían llamar, después de publicar esa mentira, esa porquería, me querían llamar para... ¿Quién les enseñó a hacer periodismo? ¿No? ¿Ustedes no laburan para Fontevecchia, que es el sumum del periodismo de datos y neutral? Mamita. Bueno, entonces, ¿qué hice yo hoy? Hice lo que creo que tiene que hacer cualquier persona que no tiene nada que ocultar. Llamé al juez Ramos Padilla, lo llamé, para anunciarle que enviaría a mis abogados con el objetivo de confirmar si es cierto que iba a decir... No lo voy a decir. Que este señor me mencionó y en qué contexto. Hice lo que siempre hacemos, lo que no tenemos nada que ocultar. Yo no conozco a Barreiro. No vi en mi vida al delirante de D'Alessio. Perdón por la expresión, pero tengo la cola limpia y no le tengo miedo. Ni a Cristina, ni a Cristóbal, ni a Lázaro, ni a la runfla de abogados y oportunistas que están operando para intentar sacar de la cárcel a los presos de la corrupción y evitar que detengan, si pueden, ¿no? Ojalá que lo logren técnicamente, a Cristinas y a otras personas. Yo llamo a este grupo de presos, detenidos y los que tienen miedo de caer en prisión por razones objetivas, yo los llamo la cofradía de los desesperados. La cofradía de los desesperados. ¿Y sabes por qué están desesperados? Están desesperados porque ni aguantan un minuto más, ni un minuto más en prisión. Ahora te voy a decir qué tiene que ver Báez con esto y por qué. En las próximas horas alguien va a tener que tomar una decisión muy importante sobre Báez, ¿no? Sí. Espérame, Cecilia, ya lo vamos a decir. Saluda a López, hola, diputado, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? Luis Gasulla, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Bueno, me está siguiendo, ¿no? Porque hay muchos nombres acá. Están desesperados porque la cofradía de los desesperados, quien más, quien menos, metieron en todo este balurdo a sus hijos. Cristóbal, Lázaro. Están desesperados y llenos de plata escondida. Porque están presos, pero cuidado que los están investigando porque tienen mucha plata escondida, creen muchos fiscales y muchos jueces. ¿Y saben qué? Con mucho tiempo para pensar. Están presos y tienen mucho tiempo para pensar. Y actúan como leones enjaulados. Están desesperados porque si no gana Cristina, su futuro va a ser más negro y más desesperante todavía. Entonces ponen todo ahí, apuestan todo ahí. En cambio, ahora este señor Barreiro tiene un problema adicional. Porque según fuentes cercanas a la causa, que están metidas adentro de la causa, completó 50 fojas de declaración. 50, ¿no? Sí. 50. Un libro. Y muchas de esas declaraciones parecen ya a primera vista una absoluta mentira. A ver, desárnenme, chicos. Un imputado en una indagatoria puede mentir, ¿no? Sí, es claro. la indagatoria es el primer acto de defensa que un imputado tiene. Claro, entonces puede decir cualquier cosa. Sí, puede mentir. No es lo mismo que un testigo. Claro, te puede acusar de chorro, de cualquier Sí, cosa, claro. ¿no? Y te puede revolear y... Bueno. Puede mentir, pero Pero si pretende transformarse Claro. en un arrepentido para mejorar su situación procesal, y yo creo que este Barreiro tiene más miedo que otros, tiene que contar toda la verdad y aportar pruebas
¿Saben por qué? Porque si no podría ir preso de inmediato por falso testimonio. Esto parece una clase de derecho, ¿no? Pero es así. Es real, sí, es lo que pasa. Bueno. La nueva maniobra que te voy a contar hoy y de la que formaría parte Barreiro es una operación sucia, como te adelanté, contra el primer arrepentido, Leonardo Fariña. Una operación que tiene como objetivo, en principio, quitarle validez jurídica, procesal y política, a su declaración como imputado colaborador en la ruta del dinero K. Pero también tiene otro propósito: lograr la inmediata libertad de Lázaro Báez, ya vas a saber enseguida por qué, y fabricar un nuevo escenario político para convencerte a vos, a todos los que estamos acá, de que todos los juicios de la corrupción constituyen una siniestra conspiración para encarcelar de prepo a Cristina Fernández. Esta operación es impulsada y nos consta, vas a ver que se va a demostrar en cualquier momento, es impulsada por Lázaro y muchos de sus abogados en distintas causas, como, empecé a notar, doctor, porque es doctor, ¿no? Es abogado, sí. Víctor Ortel, el capo del recordado batallón militante, ¿te acordás, no? ¿Qué era el batallón militante? Rápidamente. Era una agrupación que actuaba en las cárceles, ¿te acordás? Defendiendo a presos que estaban movilizados por una idea que era, bueno, tener ciertos privilegios dentro de la cárcel, pero salir con una idea. Por eso tuvo que renunciar. Claro, titular del Servicio Penitenciario Federal. Ahora se convirtió en abogado, Víctor. Dicen que es especialista en ensuciar causas. Bueno, especialista. Intenta, pero no le sale una, parece. Víctor Ortel, del equipo de abogados de Lázaro Báez. Franco Bindi, abogado de Lázaro y al mismo tiempo de Echeves. ¿Te acordás quién es Echeves? Luis Gasulla, perdón. Contale a la gente en un segundo, si podés, quién es Echeves. Echeves es el supuesto empresario extorsionado por Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Por qué decís supuesto? No está claro. Porque no queda del todo claro si esas conversaciones algunas fueron armadas previamente. Y Bindi es el abogado. ¿Echeves o González? Porque para algunos le da una tarjeta que decía Pedrito González o no sé cuánto. ¿no? Sí, se presentaba con el segundo apellido a veces, con el primero en otras. Que venía también viejo conocido de Juan Manuel Campillo, el hombre fuerte de Lonca, el primer valijero K. Y Bindi fue el primer abogado de Fariña. Ahí está. Gracias. Parece que estuviera guionado, ¿no? Ahora van a decir, los guionaron. Bueno, Bindi tiene otra particularidad. En un ratito, Hugo Machiavelli te va a presentar unas placas con nombre de abogado por abogado. Porque estos tipos se creen que porque juegan en la oscuridad, nosotros no los vamos a exponer. Pero para que vos te enteres de cómo juegan esto. Bindi tiene otra particularidad. Defendió a Fariña en la etapa en que Fariña se transformó en imputado colaborador. Algunos dicen, trabajaba para los buenos. Pero tiempo después Fariña lo despidió. ¿Sabés por qué lo despidió? Porque descubrió que sorpresivamente no estaba defendiendo sus intereses, sino adivinar los de quién. Los de Lázaro Báez. Hablando de película, el otro día vi una película donde decían que, no estoy comparando a Lázaro con eso, que los narcos tenían un equipo de abogados para todos, pero que siempre respondían a uno. Fariña se dio cuenta, lo despidió. También forman parte de la operación presos, procesados y abogados que se presentaron y fueron aceptados como querellantes por Ramos Padilla en la causa que mantiene preso a D'Alessio. Por ejemplo, el valijero mayor, Roberto Barata, activo impulsor del operativo PUF y figura clave en la asociación ilícita constituida en la causa de los cuadernos. Por ejemplo, Ricardo Echegaray, procesado en múltiples causas. Todos esos creyentes en la causa de Dolores, ¿eh? Por ejemplo, Juan Manuel Ubeira, abogado defensor de Federico Eláscar, también complicado en la ruta del dinero K. Muchos de ellos, no todos, hicieron correr el rumor de que a Fariña le había pagado el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich 200.000 pesos por mes, ¿no? A cambio de un guión para imputar a Lázaro y todos los demás. Por supuesto que ese rumor estaba en todas las páginas berreta que no pueden confirmar nada. Pero nosotros, como no tenemos nada que ocultar, yo la entrevisté a la ministra Patricia Bullrich. Le dije, ¿el Ministerio de Seguridad le paga 200.000 pesos por mes a Fariña? ¿Y lo guiona o lo guionó? Patricia Bullrich me respondió así, tajante. En primer lugar, falso de toda falsedad. Cualquiera puede mirar las cuentas del Ministerio de Seguridad, que son
públicas y va a ver que no, eso no existe. En segundo lugar, digamos, usted lo conoce a Fariña. Sí. Fariña decidió hablar cuando tuvo un acontecimiento violento en la cárcel que lo estuvieron por matar. Y en ese momento lo que hizo fue declararse arrepentido, entrar en el programa de testigos, que no es del Ministerio de Seguridad, es del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia, como a todo testigo protegido, le paga un dinero mensual, que es un dinero que está, digamos, aceptado por institucionalmente, sí. Después agregó Patricia Bullrich, parece que lo que le da lo que le tiene que dar a cualquier testigo imputado colaborador el Ministerio de Justicia es el equivalente al 5% de los 200.000 pesos, son 3 pesos con 50. Es para que subsista, digamos, para que tenga una vida mientras no puede trabajar por estar dentro del programa. Listo, otro pereta caída. Listo, muchachos, otra pereta caída. Ya lo sabe la gente, lo sabemos nosotros, lo saben ustedes. Vayamos a otra cosa. Barreiro también habría dicho, y esto sí es una novedad, en su extrañísima declaración, que Fariña se había encontrado con el ministro de Justicia, Germán Garabano, con la intención de presentarlo, Barreiro, como un asunto ilegal y secreto. Che, parece que se encontraron con Garabano. Bueno, muchachos, otro pereta caída. Ese encuentro existió y fue oficial, lo anotaron. ¿Viste cuando vos vas a ver a un funcionario, un presidente? De hecho, el programa de testigos depende del ministro Garabano. Claro. Es el titular del... Está sentado, documentado. Bueno, Fariña, además, ya era imputado colaborador. Pidió oficialmente la reunión, se la dieron. ¿Para qué la pidió Fariña? Me parece típico de Fariña, para quejarse porque quería dentro del programa más libertad de movimiento. Ah, claro, porque los lobos no lo dejan. Hay una situación ahí que no lo deja moverse por su seguridad, porque lo dice el programa. Bueno, no hay nada que ocultar. Solo se puede detectar acá la intención aviesa de ensuciar al primer arrepentido de la era de la corrupción K. Yo no estoy diciendo que es un santo, era un valijero. Bueno, se autoincriminó. Porque Fariña, en realidad, lastimó a la cofradía de los desesperados, tanto como lo hizo la confesión del contador de Cristina, Víctor Manzanares. Lo dañó profundamente. Pero yo no lo inventé a Víctor Manzanares. Era su contador, señora expresidenta. Yo sé que vos tenés un revuelo de nombres, apellidos y operaciones en la cabeza, pero yo quiero que recordemos alguna de las declaraciones más fuertes de Fariña, porque por cosas como esta es por lo que lo quieren voltear. Por cosas como estas que nos dijo en su momento. Era esa reunión urgente, se juntan vos y Lázaro. Sí. ¿Qué pasa? ¿Podrías hacer el esfuerzo de recordarla casi textual? Sí, yo entro a la oficina y Lázaro me dice textualmente lo siguiente: que había venido de Olivos, cuando él iba a Olivos era tema licitación, que viene, que no viene, que se adjudica, que no se adjudica. ¿Con Cristina? Claramente, previamente lo hacía con Néstor, eso, que también conté el tema de la ruta balnearia. Sí, ahora vamos a ir, ya la tengo. Y Cristina, a modo de reto inclusive, le pregunta a Lázaro si era verdad que él estaba sacando el dinero para afuera, a lo cual él se lo niega. Al transmitirme eso, la verdad que lo primero que tengo yo es una situación medio de temor. Dame un segundo. Estaba llevando adelante ese proceso era yo. Entonces mi pregunta natural es, ¿qué le dijiste y qué hacemos? Él negó esa situación ante la presidenta, la negó. Y la respuesta que me dio a mí en cuanto al qué hacemos es que sigamos, pero con más prudencia. Sigamos haciendo que girando dinero negro al exterior. No, el concepto, lo que nosotros estamos haciendo es no solamente el tema de sacar dinero al exterior. Nosotros estamos intentando estratificar el dinero negro que él tenía. ¿Blanquear el dinero negro? No necesariamente es blanqueo. Está bien, pero dame un minuto. Esto para mí es una de las cosas más importantes, que leí la indagatoria completa y no aparece, desgraciadamente, o no lo entiendo. ¿En qué sentido te dijo Lázaro que se lo preguntó Cristina? Hay dos maneras de preguntar. Lázaro, imaginemos, Lázaro,
¿Estás haciendo cosas indebidas y negras y yo como funcionaria pública te voy a denunciar por eso? ¿O estaba preguntando, perdón, dame la mía, me estás escondiendo mi plata? Ante todo, vos ponete esta situación, la presidente de la nación se sienta con un empresario a preguntarle si está sacando plata, ahí ya tenés ante todo un delito. Si yo soy... ¿Pero en qué sentido te lo transmitió Lázaro? No, Lázaro le negaba rotundamente. ¿Pero cuál es el sentido que se lo preguntó a Cristina para vos? ¿Dónde está la mía? No tiene mucho cambio. Lázaro se quedaba ahí. ¿Y cómo llegaba ese dinero al departamento de Belgrano En avión. Que hoy ocupa Martín? En avión. Río Gallegos, San Fernando, Partner o Hilux, a la casa. ¿Cuánto dinero era capaz de transportar en un avión? ¿Cuántas valijas? Lo que le pidas. Más, no sé. Llegó a traer de un solo saque 10 millones de dólares. ¿En un avión? Que ahí tenés. Aeropuerto Río Gallegos, ¿cómo hace? ¿Quién maneja la aduana de los aeropuertos? La FIP. Aduana es AFIP. Entonces, me remito a la primera pregunta. Cristina sabía, Devido sabía, Echegaray sabía, Esbatela sabía, todos sabían. Bueno, y muchos de ellos hoy son creyentes de la causa de Dolores, como si quisieran algo de extraterritorialidad para ensuciar todas las causas de la ruta del dinero acá. Los que quieren sacar de la cancha a Fariña, empujarlo para que salga del sistema de testigos protegidos, enrarecer el clima de Comodoro Pi y atacar el corazón de la institución del arrepentido, de toda la institución del arrepentido, tienen otro gravísimo problema. Lo que los complica no es solo la confesión de Fariña, sino la cantidad y la calidad de las pruebas que presentó él y que se aportaron en la causa. Que trabajando Marijuán y Casanelo, muchos. Empezando porque Fariña, como testigo arrepentido, se autoincriminó. No es que dijo, yo creo que Machiavelli, que Franquito, que... No, se autoincriminó. Continuando porque Fariña aportó a la justicia todos los movimientos y todos los números de cuentas de los bancos y todo el mecanismo por el que él mismo envió 60 millones de dólares en negro, ¿verdad, Luis? A Suiza primero y después terminan en distintas islas y en Estados Unidos. Bueno, Fariña lo envió, ¿no? Fariña. Lázaro Báez tiene muchos motivos para querer voltear a Fariña. Su último intento de convencerlo para que se diera vuelta, ya se va a probar en algún momento de esto, fracasó estrepitosamente, ese es un motivo. Pero entre los datos que aportó Fariña en la causa se encuentra la existencia de una cuenta a la que accedió hace poco el hijo mayor de Fariña, Martín Lázaro, intentó extraer 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. De manera ilegal, y eso motivó que ahora esté detenido. ¿Está junto a su padre? Sí, están los dos en el complejo de Ezeiza, en el sistema IRIC que hablábamos hace unos días. Están los dos ahí. Él eligió, digamos, había una posibilidad de que hubiera un lugar en Marcos Paz, pero él priorizó que si estaba en Ezeiza quería ir con su papá y así lo hicieron. Bueno, ahora te vas a enterar por qué está tan desesperado Lázaro. Pero los operadores de las cloacas del poder, que también intentan contaminar el expediente denominado los cuadernos K, de nuevo, muchachos, ya no hay duda, la investigación de corrupción más relevante en toda la historia de la Argentina, ¿saben cómo la quieren ensuciar? Y se lo dicen a su militancia y lo publican todos en ese mezcolanza de fake news que no entiende nada a nadie. Dicen, las causas de los cuadernos de la corrupción son fotocopias del cuaderno de un delirante que se llama Oscar Centeno. Argumentan que la quieren meter de prepo a Cristina como la jefa de la asociación ilícita. Explican que los arrepentidos son como entre exfuncionarios y empresarios. ¿Cuántos son? Más de 30. Toda la patria contra ti. Más de 30. Son como 40. Sí, ya están empezando. Dice que todos esos tipos fueron obligados a declarar bajo presión. Otro que lo dijo acá Juan Graboy, yo cuando el domingo viene a la cornisa le voy a preguntar, dice que cometieron un error y que es ilegal porque debieron haber sido grabados en audios y videos y que por lo tanto su confesión no sirve. La ley no dice eso. Claro. La ley dice que tiene que ser un medio reproducible. Exactamente. Nada de esos argumentos son válidos ni serios. Y cada una de las descalificaciones tiene una respuesta sencilla y contundente. Primero, el cuaderno de Centeno tenía fechas y datos que el mismo chofer ratificó y que el fiscal y el juez corroboraron. ¿Cómo hacían?
Fue una valija con 4 millones de dólares. ¿Qué departamento? A tanto. ¿Me chequean eso? El portero lo vio, sí, efectivamente. Acá estuvo. Hay una cámara grabando, sí, efectivamente. Anotó el número de la patente del auto que estacionó, efectivamente. Todo corroborado. Los testigos que imputaron a Cristina no lo hicieron con una pistola en la cabeza, sino en presencia de sus abogados defensores. Cuando vos declarás con tu abogado defensor y firmás, estás validando la confesión, ¿no? Sí, el juez de hecho te pregunta bajo qué condiciones declaraste. Cada uno de los arrepentidos validó su declaración como indica la ley y que es con la lectura y la ratificación del escrito que les muestran los secretarios de los fiscales y los jueces a los que confiesan, a los que declaran y a sus abogados. Ahora hablemos del final de la película de hoy. Del final del capítulo de la serie de Netflix de hoy. A la cofradía de los desesperados no los une el amor, los une el espanto. Están permanentemente comunicados, dentro y fuera de la cárcel. Un detenido me mandó a decir, nosotros no usamos teléfono o celular. Y los celulares de sus abogados, y los chats, y los mensajitos que se mandan, parecemos tontos, no somos. Otra cosa, el gobierno no tiene una estrategia para enfrentarlos. Es más, parecen tenerles miedo. Porque en el fondo comprenden que los mueve el resentimiento. Se lo voy a preguntar a López, a ver si tiene una estrategia para enfrentarlo al gobierno. ¿Qué los mueve? El resentimiento, la impotencia, el ánimo de venganza. ¿Te acordás que yo te dije que Moyano Hugo anda diciendo mitad en broma y mitad en serio que él no quiere ningún cargo para el próximo gobierno, que solamente quiere manejar el Ministerio de la Venganza? Con la plata que tiene Moyano, ¿no? La plata que cobra el sindicato todos los meses. Casi 3.000 millones de pesos que deposita en el Banco Ciudad, Banco de la Nación y Banco Ciudad, Banco de la Provincia y Banco de la Provincia de Córdoba. ¿Saben por qué están así, desesperados, esta cofradía? Porque tienen culpa además por haber metido a sus hijos en gravísimos problemas. Y esto va para quienes siguen detenidos, como Cristóbal López y Lázaro, como para quienes temen que tarde o temprano les quiten la libertad, como Cristina y como recién te mencionaba a Hugo Moyano. Antes de hablar con nuestros invitados, tengo para la segunda mitad del programa una perla que es Luis Brandoni. Yo vi anticipadamente la película que se va a estrenar el jueves, 4x4 se llama, Mamita. Para mí va a ser una de las películas del año. Pero antes, atención, ¿cuál es la situación de Lázaro Báez? Cecilia Devana, dale. Sí, Luis, así es. Lázaro Báez vive horas claves, digamos, horas decisivas. ¿Por qué? Porque el fiscal Abel Córdoba, que es el fiscal del juicio de la ruta del dinero K, le pidió al Tribunal Oral Federal 4 que este viernes, cuando se venza el año de prórroga de la prisión preventiva que lleva Báez, que se cumplen 3 años que está detenido, pidió que se le prorrogue hasta tanto al menos termine el juicio. Eso el fiscal, pero mañana los jueces de la causa tienen que confirmar o ratificar. Sí, exactamente. O decirle sí, Báez salga en libertad. Exacto. Todo indica que no va a suceder eso, todo indica que Lázaro Báez va a seguir preso, pero es muy importante lo que dijo el fiscal Córdoba, porque lo que dice es que una de las interventoras a cargo de la intervención de Austral Agro, una de las empresas del conglomerado de los Báez, detectó que a pesar de que Báez está preso, sus hijos están corridos de la dirección de la empresa, se hacen movimientos y que los Báez tienen el poder como para sortear en Santa Cruz impedimentos bancarios, fiscales y a nivel del interior de la empresa. Entonces lo que el fiscal está diciendo es, hay riesgo de que si Lázaro Báez está libre, entorpezca la investigación y se dé a la fuga. No es nada menor lo que está diciendo, con lo cual es muy poco probable que obtenga una libertad. Prepárame la lista de abogados, por favor. Y Facundo, prepárame ese ruido que hay con el tema de los policías que se tirotearon. Tremendo. Y con los iraníes y con los chilenos, ¿no? Sí, te diría, Luis, la seguridad en alerta mezclada con todo esto que vos acabás de contar de alguna manera, con internas entre provincia y capital. En un ratito lo contamos. A ver, López y Gasulla, Gasulla y López. Luis Gasulla, ¿se entiende lo que se quiere plantear acá? Sí. ¿Qué está pasando? Con Leonardo Fariña hay un encono personal de ese grupo de abogados que vos mencionás. ¿Por qué? Porque Fariña fue el primero, además de ser el primer imputado colaborador, hay que ir al contexto, que sintió, se dio cuenta de que lo estaban entregando, de la traición de sus abogados, que estaban descolocados cuando él se arrepiente, y los denunció. Las denuncias están en la justicia. El antecedente está, por ejemplo, el juez Ramos Padilla basa
el testimonio, o toma como válido el testimonio de Rolly Barreiro, que reproduce lo que dijo la abogada anterior de Leonardo Farina, que es Giselle Robles, que decía que la amedrentaron porque ella estaba en desacuerdo de esta reunión con Garabano. Bueno, pero en si su momento, ella estuvo ahí en la reunión con Garabano. En abril del 2016, Farina los denunció a ellos, a Robles. Robles trabajaba para Franco Bindi, porque se sentía que él lo habían entregado, que estaban trabajando, que estaban yendo a visitar a Lázaro Báez. Que estaban yendo, yo me acuerdo que se lo pregunté en su momento a Lázaro Báez cara a cara y me decía, no, yo no voy a tener un abogado así porque está vinculado con los servicios. Bueno, siguió teniéndolo, yo creo que a Báez le venden un cuento, creo que este grupo de abogados está más para defender los intereses de Cristina y para hacer su cuentapropismo de hacer sus propios negocios con un sector de la inteligencia que cayó en desgracia, pero que quiere recuperar fuerza, que es Milán y Pocino. Las cloacas del poder. López, usted hace tiempo que vienen denunciando esto, ¿no? Junto con Elisa Carrió, y a mí me gustaría que le pongamos el contexto judicial, político, porque es bastante serio lo que pasa. Porque la gente, claro, se puede... Yo mismo me pierdo, que reviso los expedientes, tanto nombre, tanta cosa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que las causas están avanzando en serio, están avanzando con contundencia. Cuando en febrero aparece esta operación operación le llamamos, en definitiva, a esta causa que está instruyendo el juez Ramos Padilla, por lo menos a una parte importante de la causa, que es la parte que dice que hubo una supuesta extorsión entre esta persona Alessio y este empresario extorsionado, supuestamente, Echeves. Eso coincide con los arrepentimientos de el contador de Cristina Kirchner, de Manzanares, en fin, de una cantidad de gente que tenía información clave, gente... Fue un golpe muy fuerte, muy duro. Las declaraciones de Manzanares, el arrepentimiento de Manzanares con los datos que aportó, ¿no? Exactamente, entonces ahí, vista la desesperación, visto que los juicios orales están empezando y visto que además el año electoral, digamos, empieza a entrar, el kirchnerismo creo que juega su última carta, su última bala, que es embarrar todo, ensuciar todo, tratar de separar a los jueces, a los fiscales, tratar de ensuciar a los que investigamos y hemos denunciado, a políticos y a periodistas como ustedes. Y me parece que más desesperados están, aparte porque no les está saliendo, como vos decías. Ahora, la pregunta es, yo he tenido contacto con el juez Ramos Padilla, los contactos son, digo reservados porque son conversaciones privadas, no han sido conversaciones públicas, lo aclaramos al principio, off the record se llama, no es nada secreto. Y yo, a ver, no veo al juez Ramos Padilla participando de una operación. Sí puedo interpretar que podría ser funcional a los intereses de muchos. Yo lo veo muy funcional. Cuando él se presentó en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, lo hizo una comisión absolutamente incompetente para eso y todo el tiempo dio por ciertas cosas que después decía en otra parte de su discurso, de su exposición, que todavía no las tenía probadas. Me parece que en ese sentido era funcional. Yo creo que una persona inteligente que llega a magistrado federal, digamos, no es inocente en eso. Y además cuando actúa extraterritorialmente, es decir, él es juez federal de Dolores, Dolores queda en el interior de la provincia de Buenos Aires, el 95% de los hechos que él investiga ocurrieron en otro lado, él tampoco es inocente sobre eso, él lo hace... digamos, a sabiendas de que lo que está haciendo es incompetente. Entonces, yo lo que me atrevo a plantear con los datos en la mano es que me parece no extraño, no termino de entender por qué aparecen como querellantes. A ver, ¿cuál es la importancia de un querellante, Hugo? ¿Por qué? Es el que impulsa la investigación, es el que puede acceder a la investigación, el que puede presentar pruebas, el que puede presentar recurso de nulidad, habilitó como querellante a Barata. Sí. A Barata, que fue uno de los promotores de la operación PUF. A Ubeira, al abogado de Láscar y Tomás, el ente de Yacyretá. A Echegaray, a Porcaro. O sea, yo no estoy acusando a nadie, digo que es raro, ¿no? Es raro, por supuesto. A ver, los querellantes, como bien decían, son las víctimas supuestas. En una causa, un querellante es como una víctima que tiene el mismo poder que un fiscal, casi. Es decir, un poder muy importante en el medio de la causa. Y estas personas, en general, todas investigadas por hechos de corrupción, las que acabamos de nombrar,
trabajan, tienen esa entidad para el juez. Yo la verdad no creo en la buena fe del juez. ¿No crees? No, para nada. En lo más mínimo creo que es absolutamente funcional a una estrategia del kirchnerismo y tal vez de algunos empresarios que se ven, algunos ya en la cárcel y otros con posibilidades muy grandes. La causa de los cuernos probablemente este mismo año termine de instruirse y sea elevada a juicio oral. Y eso es muy poderoso para los que han sido acusados y procesados en esa causa. En un ratito voy a hablar con ustedes. En la última parte del programa voy a hablar con Rubinstein. ¿Cómo le va, Rubinstein? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Voy a preguntarle si todo este ruido afecta a la economía. Yo entiendo que de alguna manera la afecta. Me voy a ir a hablar enseguida con Luis Brandoni, peliculón el que hizo. Y vamos a hablar de la realidad también con Luis Brandoni, porque, a ver, Luis era parte de la política. Mirá, un segundito, me voy a ir de tema, pero vale la pena. Hoy, 37 años de la guerra de Malvinas. ¿Saben de qué me acordé hoy? Porque hace unos días hubo un homenaje a Alfonsín. Y yo me acuerdo cómo le pegaban a Alfonsín. Yo mismo lo criticaba por razones que hoy todavía sostengo. Pero había una... cuando era presidente, le participó... O sea, Alfonsín para mí se equivocó mucho y le dieron casi un golpe de Estado. De terrorismo económico, le diría yo. Pero Alfonsín, y por eso me acordaba cuando hice el link con Brandoni, que sabía que venía acá, fue el primer dirigente político que dijo: lo de la guerra de Malvinas es una locura, no sé si utilizó la palabra populista, pero él lo hubiera utilizado, demagógica, de una dictadura que pelea por no caerse. Me quería acordar de eso, Luis. Era así. Eso es lo que dijo. Y no viajó a las Malvinas. Y no le aportaba un solo... Además, era como anti-piantavoto su declaración en ese momento. Resultó que no. Después resultó dijo que... la verdad. Y al poco tiempo se supo que era una locura. Más allá de los fervores que despertó Galtieri en la Plaza de Mayo, que es un recuerdo imborrable para mí. Imborrable. Ahora vamos a hablar de eso y de otras cositas. Pero esta es una lista de abogados que vos no deberías ignorar. No deberías ignorar. Y ahora Hugo Machiavelli te va a explicar por qué. Dale, Hugo. Luis, hay abogados que están muy activos en este escenario judicial. Esto en periodismo se llama el quién es quién. Vamos a explicar algunos de los nombres y de las defensas que llevan adelante estos letrados. Mirá, van a aparecer allí en pantalla para entender un poco a quiénes representan y también cómo se mezclan algunos nombres de los defendidos en relación justamente a sus patrocinios. Mirá, Franco Bindi, defensor de Rolo Barreiro. Ese es Manuel Ubeira, ¿eh? Ah. Ese que está ahí es Manuel Ubeira. Sí, perdón, la foto no, pero sí. El nombre sí, Franco Bindi. Es defensor de Rolo Barreiro, de Hugo Rolando Barreiro. Perdón, mala mía, la ilustración es genérica, dale. De Lázaro Báez, lo defendió a Lázaro Báez, Franco Bindi, en la causa de facturas truchas en Bahía Blanca. De Pedro Chévez en Mar del Plata. Atención que Pedro Chévez fue investigado en Mar del Plata junto a su hijo, procesado por una causa de trata de personas. Y fue también defensor de Fariña. Fíjate, Ubeira, defensor de Oscar Tomás, ex director de Yacyretá. Giselle Robles, ahí fue la primera defensora de Leonardo Fariña en el momento donde estaba tramitando su arrepentimiento. Carlos Beraldi, sabemos lo activo que está en Comodoro Pi, es el abogado de Cristina Fernández y de toda su familia. Claudio Fogar, abogado de D'Alessio. Me dicen que Fogar igual es mucho más tranquilo en este tipo de cuestiones. Y aparecen más abogados claves. Maximiliano Rusconi, defensor de Lázaro Báez en otra parte de la causa, en la ruta del dinero acá. Dicen que Rusconi podría presentarse como querellante en la justicia de Dolores. Se presentó ya. Se presentó como querellante. Sí. Elizabeth Casaro, sabemos que fue y es defensora de Lázaro Báez, ya no es más de Martín Lanata. Y Rodrigo González, defensor de Fariña, declaró en indagatoria de atención delante del juez Alejo Ramos Padillo. Bueno, dentro de un ratito volvemos con eso, pero yo me quiero tomar unos minutos. Mira, es feriado, te sentás un poquitito acá, quédate un poquitito tranquile. Está bien que utilizo el lenguaje inclusivo. No te gusta a vos la palabra tranquile. Pero ¿tranquile? ¿Qué quiere decir tranquile? En tranquilo y tranquila. No. Bueno, no te enojes, está bien. Mira, sí, está bien. Es el lenguaje inclusivo, Luis. Vos tenés que estar actualizado. Y no lo digo de manera burlona. A la gente que cae bien y a la otra gente que no le cae bien. Pero miren este pedacito que nos autorizaron a pasar de la película 4x4, que el jueves se estrena. Mariano Con y Gastón Duprat, dos
loco de la guerra, yo sé por qué te lo digo, son dos tan piantados los dos. Yo no sé cómo pudieron dirigir a enormes artistas como Luis Brandoni, Daddy Brieva y Peter Lanzani, pero mira un pedacito de esta película. Yo sé por qué te lo digo, va a ser una de las películas del año. Hola, bienvenido a bordo. Claro, y yo mientras miraba la película, tuve la suerte de verla anticipadamente, digo, ¿cuándo aparece Luis? ¿Y cuándo apareció Luis? Pero no puedes poner la película, dicen que está mal. No, no se puede contar. No, hay que ir a verla al cine. No... A ver, vamos a hablar de la reacción que yo creo que va a generar la película. Y me gustaría verlo con... Decímelo vos, que sos... No, lo ves de afuera. Va a armar un lío bárbaro. ¿Por qué, Luis? Porque a ver, primero porque los directores no son políticamente correctos, entonces ponen sobre la mesa el sentimiento encontrado de quienes decimos, che, bueno, una pobre víctima, el tipo que afana y entre la gente que está cansada de que la roben y que toma represalias sobre eso. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? No, yo creo que lo atractivo de la película es que muestra esas posibilidades y algunas otras. Porque le tiende al espectador, le pone por delante no uno, dos o tres espejos en los cuales se puede mirar. A mí me parece que eso es lo que tiene de atractivo el film. Y me alegro que pienses que va a ser una de las películas del año porque yo creo que se lo merece. Pero está muy bien con Peter, que hace un trabajo consagratorio, y creo que es una película de peso. La verdad. ¿Y qué pasa cuando un artista comprometido como vos lo mete? Porque es un brete, ¿no? Es un brete. A ver, yo digo, el tono, no puedo spoilear la película. Cuando vos apareces, hasta el tono podría interpretarse como puesto en un lugar o en otro, ¿no? Puesto el acento en ¿estamos a favor o en contra de los delincuentes? ¿No? Y yo sé cómo te miraba, ¿no? Te miraba como... Porque para mí era, viste, un dejo en la respiración denotaba una mirada. Muy bien. Me halaga lo que decís. No, pero está bien. Me parece que es así. ¿Y en la vida real de qué lado estás vos, Beto? No, en la vida real yo he padecido... me lo han preguntado en estos días. Yo he padecido, por ejemplo, en los años 80... 13 robos de pasacassette. Y he tenido la suerte enorme de no pescar infraganti a ninguno. Porque lo pensé después. Si hubiese tenido esa posibilidad, no sé qué me hubiera pasado. Pero no la tuve. De modo que he padecido asaltos a mano armada, diversos asaltos en mi casa. Pero yo no... ¿Tuviste la suerte de no reaccionar de manera...? No, y cuando fueron... tampoco reaccioné, me parece que no es lo bueno eso. Por cierto, yo no tengo armas, no me parece que hay que tomar justicia por mano propia, y además porque la vida me llevó a perder el miedo, si no hubiera podido seguir en esto. Y por suerte no lo volví a encontrar. El miedo. Claro. Lo perdiste y no lo volviste a encontrar. ¿Ves? Ese es un parlamento que bien podría haber dicho el personaje. ¿No? Sí, es verdad. Yo estoy hablando con Mariano y me dijo, porque, a ver, escuché, también tengo que decir esto, no es importante, ¿no? Pero yo a Daddy Brieva lo he criticado muchas veces por cosas que ha dicho políticamente. Ahora está muy bien Daddy Brieva. Claro que sí. Y dijo una cosa sobre la película que me parece muy valiente de su parte y desde el lugar donde habla. Dijo, no nos hagamos los distraídos. ¿Y qué es no nos hagamos los distraídos cuando dice Daddy Brieva? Que cuando nos afanan a nosotros reaccionamos no reaccionamos como el progre que dice, vinieron de
tiene una vía sufrida, déjalo que se lleve este pasacassette y el auto también. ¿No es así? Es verdad, es verdad. No, yo creo que en ese sentido es muy atractiva la película, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte. ¿Cómo vivís este momento, Luis? Bien, con mucha expectativa, bien, con muchas esperanzas, con las dificultades enormes que estamos padeciendo, pero yo creo que yo creo que tenemos un futuro mejor, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Se van a tener que salvar algunas cosas, el gobierno va a tener que replantearse algunos problemas que no ha sabido resolver. ¿Por ejemplo, Luis? Y por ejemplo, no creo que sea solamente responsabilidad del gobierno, pero es la mayor parte de la responsabilidad tiene el gobierno, que es la inflación. Esto es una tragedia enorme, la inflación, no lo voy a volver a decir, pero la inflación castiga a los que menos tienen, porque la gente que no tiene capacidad de ahorro, paga todo lo que tiene y paga toda la inflación entera. De manera que ese es un problema muy serio, que espero que se le encuentre la vuelta y que los empresarios y que los comerciantes tengan una actitud también distinta, porque si no, no se va a poder. Ahora, Luis, si no, no se va a poder. ¿Vos no ves una especie de déjà vu de cuando Alfonsín era presidente? Sí, no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Coméntame, ¿por qué no? Te digo lo que yo viví. En la época de Alfonsín, aparte de todo lo que se le hizo, los 13 paros generales, las 3.500 huelgas parciales, además llamaban por teléfono a la televisión para que fueran al supermercado a ver cómo se asaltaban los supermercados. Esto fue una cosa brutal. Esto no pasó. ¿Vos te acordás cuáles fueron los pronósticos para el mes de diciembre del año pasado? Sí. No pasó nada. Claro. Quiere decir que hay manejo político, ¿eh? No vas a creer. Que este gobierno tiene manejo político. Que sí. Que Cambiemos tiene manejo político. Pero por supuesto, y además habían dicho, la oposición empezó a hacer resistencia con aguante antes de que asumiera el gobierno. Y sin embargo dijeron que no se van a eliminar todos los planes sociales, y no solo no se eliminaron, sino que se aumentaron. Digo, hay una preocupación del gobierno que sabe y que reconoce que no ha podido resolver muchos de esos problemas. Pero esperemos que se encuentre la fórmula, y yo creo que la van a encontrar. ¿Sí? Porque creo que las elecciones de octubre van a ser un episodio importantísimo. Muy, muy importante. Porque después de 91 años... Eso es otra cosa. Vos que sabés que muy pocos la recuerdan. Después de 90... No, pero está bien. Si vos también el otro día le preguntaste a alguien, ¿usted cree que llega a Macri? Al final, no puede preguntar eso. No se puede preguntar. No, ¿cómo vas a preguntar eso? No. Sí, se puede preguntar. El problema son las respuestas. 91 años que un presidente no peronista no termina su mandato. Es un episodio importantísimo para la vida política, porque además no depende esto solamente de la política, ni de los políticos que son funcionarios del gobierno. En gran medida depende de la decisión de la gente, porque en el 2015 no tenía el gobierno, Cambiemos, lo tenía la señora Cristina Fernández de Kirchner. Y perdieron. Y en el 2017 también perdieron. Porque algo pasó. La gente ha cambiado, la gente de cosas que ya no quiere volver a ver. ¿Vos sentís eso, Beto? Sí, claro. Y sí, si no, no tendría el 34% de intención de voto. Con ¿Todavía? Lo que le pegan, ¿Todavía? Sí, bastante, todavía. No, bueno, con la inflación y el dólar. Con la inflación, con todo. El otro día se hizo Vos supiste que un colega tuyo hizo una encuesta de 30.000 casos. Sí. Y le dio que el 65%, el 63% de la gente lo va a esperar hasta el 2023 al gobierno. Eso no sabía. Ah, sí, yo te lo voy a dar. No, pero... en el teléfono. O sea, que todavía vos decís que le tiene paciencia. ¿Quién? ¿La gente? Pero por supuesto, por mucho menos le hicieron la vida imposible a Alfonsín, por mucho menos. Porque además, yo no voy a hablar de la herencia. Lo voy a plagiar a Jesús Rodríguez, que dijo que nosotros no recibimos una herencia, recibimos una hipoteca. Y yo creo que es así. La misma hipoteca que tampoco se supo decir gran error. que recibió Fernando de la Rúa, también una gran hipoteca. Y él no te cuento de la que recibió Alfonsín, con los zafarranchos de guerra con Chile y todo lo demás. La verdad que no han podido, pero los que terminaron los mandatos, parece que tampoco, porque la inflación no la inventó ahora Macri, ni la inventó Alfonsín. La inflación viene del primer gobierno de Perón. Ni la pobreza tampoco.
No, la pobreza tampoco, salvo algunos casos en que la pobreza bajó sensiblemente, como con el gobierno del doctor Ilia, que tenía el 3% de pobreza, y lo voltearon los muchachos de la CGT, acudiendo a la asunción del mando de Onganía en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Sí, igual la pobreza estructural empezó, dicen, con el Rodrigazo, ¿no? Y ahí se empezó a incrementar. Fue un shock brutal, sí. Y provocó una baja de pobreza. Bueno, porque yo no recuerdo, no tengo cifras, pero parece ser que hubo una devaluación descomunal. Luis, vos diferencias... Y después se quedaron con todos los plazos fijos. ¿No te acuerdas? Sí, claro. Por ahí. Y el corralito, Claro. sí. Ahora, pero vos diferenciás a un peronismo o a un cristinismo que está nervioso y desesperado porque puede terminar mal, de un peronismo más responsable y democrático. Por supuesto que sí. Sí, lo que yo lamentablemente no puedo entrever es cómo se va a constituir ese peronismo con vocación democrática, que es lo que necesitamos todos para confrontar en las elecciones. Yo espero que se logre. Beto, yo te agradezco mucho. No, gracias a vos. ¿Puedo decir qué es lo que haces en la película? ¡No! Es la tercera parte de... No, de ninguna manera. Hoy lo quise decir en la red y me dice, no, solamente digamos que aparece en la tercera parte. No, ¿para qué? Bueno, dice que quieren verla también en el control. Bueno, ¿Ah, sí? El jueves se estrena, bueno, ¿no? Dale. El jueves se estrena. El pasado mañana se estrena. Gracias. Bueno, igual puedo decir que el personaje en algún momento... Pero será posible. Bueno, lo de las... ¿Me invitas? Nada, no. Pará, ¿me vas a invitar unas cervezas a mí? Sí, cómo no. ¿Sabés por qué te lo dije? Sí, muy bien. Bueno, listo. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, Beto. Facundo Pastor, novedades. Alerta seguridad sería el paraguas que engloba todas las noticias. Dale. Mira, Luis, vamos a empezar por el caso que tiene que ver o que incluye a la policía de la provincia de Buenos Aires con la Policía Federal. Información de último momento indica que se suman 4 detenidos del tiroteo justamente en Avellaneda. 4 detenidos que acaban de ser detenidos. Los 4 son efectivos de la policía bonaerense. Es a partir de una investigación que realizó la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Se suman 4 detenidos a ese entramado, ese cruce tremendo. Veamos algunos detalles, Luis, de lo que se está investigando, lo que está investigando la doctora María Soledad Garibaldi. Investigan si se podría llegar a tratar de una banda que pueda tener componentes mixtos, es decir, agentes de ambas fuerzas. Por un lado, investigan esto. Por otro lado, hay algunos analistas que ven con cierta extrañeza que la dealer que da inicio justamente a esta causa se haya presentado. Es decir, no es habitual que una dealer se presente en una fiscalía para autodenunciarse. Algunos datos de la policía bonaerense. Policías investigados, 30.798 sumarios. 12.300, ahora pongámosle 12.354, porque acabamos de sumar 4 más de último momento, 2.287 suspendidos, 840 detenidos. Te digo que la interna entre la federal y la bonaerense arde y promete más capítulos, Luis. A ver, Facundo, explícame lo que está pasando con los iraníes, que creo que los mandaron, los deportaron. Eso es... Pakistaníes. Pakistaníes, perdón, mala mía. Pakistaníes, que lo deportaron. Y con los chilenos. Mirá, integrantes del equipo de futsal de la selección de Pakistán llegaban a Ezeiza, pero hay un entramado a seguir de cerca. Primero que a 7 de ellos los demoraron en Emiratos Árabes. Eso prendió una luz de alarma en las autoridades argentinas y después de la demora que sufrieron estos pakistaníes en Emiratos Árabes, hay uno de ellos que no se sabe por qué, en forma individual, intentó ingresar a la Argentina por Foz de Iguazú, fue demorado. Hoy me contaban que trabajó directamente la AFI en este tema y no está ninguno de ellos en las listas de circulares rojas de Interpol, sino que aparecen en listas de inteligencia internacional. ¿Y los chilenos? Y los chilenos es una gran polémica. Algunos lo consideran un papelón. Mañana van a ser indagados por el juez Vaca Narvaja. ¿Pero son artistas o son...? Son artistas. ¿Son artistas? En verdad, a ver, ella es arquitecta, es una arquitecta muy prestigiosa. Ahí vemos justamente las imágenes. ¿Sí? ¿Y no fueron explosivos lo que les encontraron? Gabriela Medrano Vietri, una prestigiosa arquitecta, y Felipe Seguers, conocido por sus intervenciones urbanas, lo que tenían era un maletín sin detonador. Sí. Lo que está tratando de hacer la justicia es esclarecer por qué se fueron sin pagar del hotel y qué era esto que tenían. Aparentemente era una intervención, no había peligro de explosión. Mañana declaran, Luis, fueron trasladados a Córdoba. Gracias, Gabriel Rubinstein, gracias por estar acá. Hablamos un poco de economía y del impacto político, las operaciones sucias, la incertidumbre electoral
si le pega o no la economía o al sistema financiero. Sí, yo focalizaría en la incertidumbre electoral. Sí. Hoy hay encuestas que dan paridad entre Macri y Cristina en caso de balotaje, ya no en primera vuelta. Siempre se esperaba, bueno, al final en el balotaje gana Macri. Ya hay encuestas que dicen que no, que gana por un punto, que no es nada. Y eso es un factor de incertidumbre importante que el gobierno tiene que aprender a lidiar con eso, porque corre el riesgo de que pocos meses antes de las elecciones, los que tienen, por ejemplo, letes que vencen en enero quieran irse, los que tienen LECAP quieran irse, los que tengan plazo fijo, perdón, son letras del Tesoro en pesos. Los que tengan plazos fijos, por lo menos una parte de eso también quiera irse. Al dólar. Claro, entonces hay un riesgo de dolarización. Pero no es que no tienen los pesos suficientes ni los instrumentos suficientes como para irse a dólar. Para irse a dólar, digamos, o sea, los inversores estos que tienen, por ejemplo, el ECAP, que son en pesos, y Palazzo Fijo, que son en pesos... ¿Son inversores locales? Son inversores locales, la mayoría, y una parte de eso, que a veces nosotros estimamos unos 5.000 millones de dólares, potencialmente, pueden llegar a irse. Y si se van, no tenés hoy herramientas de intervención suficientes. ¿Pero y los dólares del campo? Los dólares del campo son... Digamos, hay que verlo de la siguiente manera. En todo normal se liquida un montón. Vos sos un exportador, ves que la cosa se complica, ves que hay fuga, decís, me lo guardo. Y por más que incluso se venda ahora... ¿Y los dólares del fondo? Y los dólares del fondo vienen 60 millones por día, que está bien, obviamente, pero que pueden ser insuficientes o serían insuficientes si se arma una dolarización bastante fuerte en pocas semanas, cosa que en Argentina pasó muchas veces. Entonces... Fíjate ahora que por ahí por 1.000 millones de dólares que más o menos se dolarizaron en estas semanas... Igual no digan 1.000 millones de dólares acá, que es un montón de plata. Sí, pero digamos que se dolarizan, de pronto acá te crean un ruido bárbaro. Entonces si se van 3.000, 4.000, 5.000... Es un mercado pequeño financiero. Claro, entonces vos tenés... Lo peor del caso es que el Banco Central tiene reservas, pero se priva de usarlas. O sea, es como si fuera vas a la guerra de las Malvinas... ¿Se priva o no lo deja al fondo? Vos te privás de usarlas. Es como si, viste, vas a la guerra de las Malvinas y bueno, no uso la infantería, voy solamente fuerza aérea y... No, si vas a la guerra y tenés que prepararte para una situación difícil, usá todo lo que tenés. ¿Hay peligro de corrida? Hay peligro de corrida, y es cierto lo que vos decís, que el fondo no te deja. Bueno, tenés que convencer al fondo, porque el gobierno es argentino, no es el fondo, por lo menos. Claro. Entonces, es cierto que, por ejemplo, el número 2 del fondo, que es David Lipton, está completamente convencido que Argentina no tiene que usar reservas. Pero bueno, yo si fuera Macri iría a viajar y ver con Donald Trump para decir, mira, acá tenemos una situación de riesgo. Después veamos el valor, no es cuestión de atrasar el dólar, pero es decir, es cuestión de decir que vaya, si tenés que vender a 50, vendé a 50. Pero no es que se te vaya a 60 o 70, 80 por una corrida fuerte. Cuando volvamos le voy a pedir a los invitados que me hagan un cierre de todas estas cosas que venimos discutiendo desde el minuto 1. Suya, ¿puede haber una nueva operación sucia en los próximos días? ¿Vos cómo ves los...? Yo imagino, te digo lo que imagino sinceramente. Sí, por favor. Yo me imagino a Marcelo D'Alessio hablando en un programa de televisión como arrepentido y siendo el Martín Lanata de la campaña. ¿Te acordás, Martín Lanata? ¿Pero a favor de quién? A favor del kirchnerismo, obviamente. ¿Te lo imaginas? Me imagino ese desenlace y ese final. ¡Qué bomba! Esa es mi imaginación. Es cantado. Es cantado que va a terminar así. Pero ¿tiene credibilidad? Mirá que puede ser un boomerang eso, puede ser el cajón de Arminio, pero al revés. Puede ser un boomerang, pero acá hay un grupo de espías que coquetearon con este gobierno y que se alejaron y que ahora están tratando, viendo el contexto económico, volver a estar con Cristina y destruir o socavar la legitimidad del gobierno, de Carrió como la denunciante crónica número 1, del periodismo que investigó y de Farina, que fue el primer imputado colaborador. Juan Manuel López. A mí no me extrañaría que pase eso, porque en definitiva D'Alessio era un kirchnerista, ¿no? Fue funcionario de NARSA, la empresa estatal de energía, la verdad que credibilidad muy poca. Fue vocero de Gildo Infran, gobernador de Formosa, eterno gobernador de Formosa. A ver, van a intentar hacer todo, creo que como decíamos, no tienen credibilidad, no van a poder sostener lo que digan. Todas estas operaciones eran muy fáciles, no hacía falta ningún aparato de inteligencia, hacía falta Google, boletín oficial y no mucho más para saber que Chévez,
y D'Alessio tenían una oficina juntos, en fin. Con un poquito de inteligencia de cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados a trabajar, a investigar y que no les tenemos miedo cuando eran superpoderosos, podemos desbaratar todo lo que quieran hacer. Gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias, muchachos. Empiezo con las palabras con las que terminé. Cloacas del poder, cofradía de los desesperados, ministerio de la venganza. Quédense viendo a Checopar y después a Luis Novarecio. Hasta mañana.